también que les quiero comentar. Bueno, si entienden bien, serie no va a tener problema en paralelo. Si no tienen problema con serie y en paralelo, tampoco van a tener problema en combinado. Entonces, sistema de tuberías en serie, pues es la base, digamos, es la forma más sencilla, es el arreglo más sencillo, ¿no? Entonces, hay que poner solamente atención, pues ya, y van a ver que es como tomar un vaso de agua, ¿ok? Bien, aquí dice que los sistemas de conducción y sobre todo de distribución de líquido no siempre se pueden resolver con tubos simples. Eso es muy claro porque ya sabemos que una tubería mide 6 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si necesitamos tener tuberías en serie. Y depende también de las demandas, pues a veces tenemos diámetros diferentes. Entonces, por eso dicen que en muchos casos pues es necesario hacer uso de sistemas con 2 o más tubos, los cuales en las situaciones más complejas alcanzan a formar verdaderas redes de distribución, como las empleadas para la distribución de agua potable. Bien, okay. Aquí lo interesante, cuando hablamos de sistemas de tuberías en serie, es lo que uno tiene que saber. Bueno, hablando de sistemas en serie, es un sistema que está compuesto de 2 o más tubos. De 2 o más tubos ya estamos hablando de sistemas de tuberías en serie. Es lo que ustedes tienen que saber. Es lo básico. ¿Ok? Bien. Entonces, sabiendo la definición, entonces vamos a pasar al punto siguiente. Bien, dice que el cálculo hidráulico de sistemas de tuberías en régimen permanente, se realiza básicamente con las mismas ecuaciones que se emplean para tubos sencillos. Ya les había comentado, tema 2 es el tema más importante. Tema 1 y tema 2, perdón, son los temas más importantes porque es la repetición, ¿no?, de los conceptos que vimos en el tema 1 y tema 2 que vamos a seguir viendo en todos los temas. Entonces, si se dan cuenta, ahorita pues nos están hablando ya de ecuación de conservación de la masa, de continuidad, conservación de energía, y aquí viene un nuevo concepto que es la resistencia al flujo en tuberías. Pero van a ver al final que es un concepto que ustedes ya vieron en clase, pero con otro nombre. Entonces, no hay nada absolutamente nada nuevo. Ecuación de conservación, de continuidad, conservación de energía y la resistencia al flujo. Entonces, ya ustedes deben de tener en la mente pues ya todas las ecuaciones que ya ustedes van a usar para poder resolver estos tipos de problemas. Aquí dice que un sistema de tubo en serie se compone de 2 o más tramos de tuberías alineados, ¿no?, con características físicas diferentes y que conducen el mismo gasto. Aquí hay una información muy importante cuando se trata de sistema de tuberías en serie. Dicen que es un sistema de tubos en serie, se compone de 2 o más, ya lo habíamos visto desde el principio. Pero dice aquí, con características físicas diferentes, estamos hablando de las tuberías, ¿no? Cuando hablamos de características físicas diferentes, puede ser tener longitudes diferentes, diámetros diferentes, rugosidad diferente, etc. ¿Ok? Y aquí viene la información más importante. Se dice que conduce el mismo gasto. Dice que conduce el mismo gasto. Entonces, cuando se trata de sistemas de tuberías en serie, entonces hay que pensar que el gasto en el tramo 1 va a ser igual al tramo, va a ser igual al gasto en el tramo 2,
va a ser igual al gasto en el tramo 3. Es lo primero, ¿no? Bien, entonces, un sistema de tubería, otra vez, es la misma repetición, ¿ok? Se compone de 2 o más tramos de tuberías alineados con características físicas diferentes y que conducen el mismo gasto. Ya saben ustedes cómo se calcula el gasto. Velocidad por área. Entonces, en este caso, primero hay que respetar la ecuación de continuidad. ¿Ok? Entonces, en sistemas de tuberías en serie, el gasto es igual en los diferentes tramos. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Entonces, el gasto de entrada tiene que ser igual al gasto de salida. Es lo primero, número 1. Entonces, cuando se trata de sistemas de tuberías en serie, primer concepto, que es el gasto, tiene que ser igual, ¿ok? En todos los tramos. O el gasto de entrada tiene que ser igual al gasto de salida, para que cumplan la ecuación de continuidad. Pero, lo más importante, en todos los tramos el gasto tiene que ser igual. Segundo, las pérdidas. Ok, si tenemos características físicas de las tuberías diferentes, entonces, en sistemas de tuberías en serie, vamos a ver que las pérdidas son diferentes en cada uno de los tramos. ¿Ok? Primero, el gasto, mismo gasto en cada uno de los tramos. Segundo, las pérdidas de energía son diferentes. Sin embargo, vamos a tener al principio del problema una energía total, ¿no? Entonces, la sumatoria de cada una de la sumatoria de la pérdida en cada uno de los tramos tiene que ser igual, ¿ok? A la energía total disponible en el sistema. Entonces, primero, mismo gasto en cada uno de los tramos, pero pérdidas diferentes en cada uno de los tramos. Y finalmente, vamos a medir con la expresión de la resistencia al flujo. Bien, la resistencia al flujo se presenta, bueno, es una expresión simplificada, ¿no? De la resistencia al flujo. Aquí está esta expresión. Es como calcular la resistencia al flujo. Pero ¿de dónde viene esta ecuación? Bien. Es una expresión simplificada, bueno, de la resistencia, porque a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach, ya habíamos visto cómo se calcula las pérdidas por fricción y también vimos cómo se calculan las pérdidas por accesorios. Y si se dan cuenta, pues esta expresión ya es como si fuera el cálculo de las pérdidas totales, ¿no? Porque ya tenemos factor de fricción, longitud, velocidad al cuadrado entre 2G, y tenemos el diámetro, ¿ok? Y como la expresión b al cuadrado entre 2G aparece en las dos expresiones. Oh, tengo un mensaje, déjame ver. Entonces, haz un esfuerzo, Eric, para escucharme, por favor, porque ya no puedo hacer nada. Está a todo volumen mi micrófono, ¿no? Entonces, trata, por favor, de escucharme. A ver, ¿en qué estaba yo? Ok. Entonces, se están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, entonces si se dan cuenta, esta expresión que estamos viendo en la pantalla, pues es una forma resumida, ¿no?
digamos, de las pérdidas totales. Porque vienen todas estas expresiones en las pérdidas por fricción aparte, y también viene sumatoria de K al cuadrado entre 2G en las pérdidas por accesorios. Bien, entonces, para obtener esta nueva expresión, pues lo que hacen es se sustituye el valor de la velocidad al cuadrado. Pues aquí, por ejemplo, si tenemos Q igual a V por A, entonces podemos expresar la velocidad por el gasto entre área. Y ya sabemos que área igual a pi d al cuadrado entre 4, entonces aquí la velocidad es 4Q entre pi d al cuadrado. Entonces lo que hacen es sustituir el valor de b al cuadrado por 4Q entre pi d al cuadrado. Y haciendo los cálculos, nos damos cuenta que este es el valor de A. Pero aquí uno puede decir, ¿pero por qué A igual a 0.0827? Bueno, pues es muy sencillo. Como ustedes saben, pues aquí sustituyen el valor de pi al cuadrado por su valor, d al cuadrado por su, g por su valor, y luego pues lo divide entre 8. Entonces por eso aquí tenemos el valor de A igual a 0.0827 entre d, ¿ok? Y luego por F LD más la sumatoria de los CAS, los accesorios. Entonces la nueva expresión es la resistencia al flujo. Primero es el gasto, que tiene que ser igual en cada uno de los tramos. Segundo, las pérdidas, que tienen que ser, pero que son diferentes, digamos, en cada uno de los tramos. Y luego, la nueva expresión de la resistencia al flujo. Entonces, tenemos tres expresiones. Ok, ahora, con la resistencia al flujo, con este valor, entonces podemos obtener una nueva forma de calcular las pérdidas en función del gasto total. Entonces va a ser igual a A. Es la expresión para calcular A por Q al cuadrado. Entonces HF es igual a A por Q al cuadrado. Entonces son cuatro expresiones que acabamos de ver. Primero, mismo gasto. En caso de tuberías, bueno, en serie, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entonces, el gasto es igual en cada uno de los tramos. Las pérdidas son diferentes en cada uno de los tramos. Y luego hay que calcular también la resistencia al flujo para cada uno de los tramos. ¿Por qué es importante? Pues porque cada uno de los tramos tiene sus características físicas diferentes. Si tienen diámetros diferentes, si tienen longitud diferentes, entonces es importante calcular la resistencia al flujo por cada uno de los tramos. Porque si L es diferente en un tramo a otro, entonces la resistencia al flujo va a ser diferente. Si tienen diámetro diferente, pues va a ser diferente. Entonces, por eso es importante calcular la resistencia al flujo en cada uno de los tramos, y ya con eso podemos calcular las pérdidas en función del gasto y la resistencia al flujo en cada uno de los tramos. Entonces, HF1 va a ser igual a A1 por Q al cuadrado. Aquí, si se dan cuenta, va a ser el mismo gasto. Y si uno pregunta por qué, pues porque estamos en un sistema de tubería en serie. Entonces, tenemos el mismo gasto en cada uno de los tramos. Entonces, aquí se puede calcular HF1, HF2, HF3. Entonces, lo único que va a cambiar es la resistencia al flujo. ¿Por qué? Por las características físicas de cada uno de los tramos. Entonces, si tenemos 3 tramos, por ejemplo, entonces podemos obtener
el valor de HF total, que es igual a la sumatoria de cada uno de los HF. Entonces, también podemos calcular las pérdidas totales, que va a ser la sumatoria, ¿ok?, de las resistencias al flujo, ¿ok?, por el gasto al cuadrado. Entonces, ya con eso también, con esta expresión, podemos calcular el gasto si no lo tenemos. Va a ser raíz cuadrada de HF total entre la resistencia al flujo total. Es muy, muy sencillo. Pero ahora para entender bien, pues sí hay que hacer un ejemplo. Bueno, no sé si voy un poco demasiado rápido. No sé si hay una pregunta antes de pasar a un ejemplo. Si hay alguna duda, por favor, avísenme. ¿Todo está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Y ya a partir del ejemplo ya no va a haber ninguna duda. ¿Ok? Bien. De hecho, este ejemplo ya viene en el archivo que les envié hace algunos días. Dice, calcular el gasto, ¿ok?, y la distribución de pérdidas en el arreglo de 3 tubos en serie que se presenta en la siguiente figura, teniendo como dado la pérdida total, la pérdida total, que es la energía, ¿no?, disponible, y luego tenemos las características físicas de cada uno de los tramos. Entonces, en el caso de sistemas de tubería en serie, siempre nos tiene que dar, bueno, una pista, no una información. Entonces, en este caso, nos dan las pérdidas totales. Nos dan las pérdidas totales y nos piden de calcular la distribución de las pérdidas en cada uno de los tramos. Entonces, vamos a tener que calcular HF1, HF2, HF3 y también necesitamos calcular el gasto total que fluye a través de todo el sistema. Bien, ¿qué es lo que tenemos como datos? Tenemos las características, ¿no?, físicas de cada una de las tuberías. Tenemos diámetro, tenemos longitud, tenemos la rugosidad. Y aquí para evitar problemas, ¿no? Es decir, ok, la sumatoria, ¿no?, de los accesorios ya igual a 6.5. Entonces ya pensando que tenemos diferentes tipos de accesorios, ¿no? Entonces ya tenemos una sumatoria de 6.5. Hacen lo mismo para el tramo 2, lo mismo para el tramo 3. Pero aquí es importante, nos dan las pérdidas totales, igual a 33. También nos dan el peso específico del líquido y también la viscosidad cinemática del líquido. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Nos piden el gasto y también nos piden las pérdidas o la repartición, ¿no?, de las pérdidas en cada uno de los tramos. Entonces, ¿cómo calcular el gasto? Ya vimos más o menos cómo se puede calcular las pérdidas, pero nos dimos cuenta también que hay que calcular las pérdidas en función del gasto y no tenemos nada del gasto. Bien, entonces va a ser un problema iterativo donde vamos a proponer algunos datos o un dato, ¿no?, y luego hacer los cálculos más o menos a ver si se cumplen o no. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las pérdidas totales. Entonces, es una forma, por ejemplo, de comprobar que lo que estamos haciendo está bien o mal. Entonces, si después de calcular la repartición de las pérdidas en el sistema nos da un valor diferente de las pérdidas totales que nos proporcionan, entonces ya tenemos un problema.
Y como es un problema iterativo, entonces pues ya hay que volver a proponer otro dato hasta llegar a esta igualdad, ¿no? Entre las pérdidas totales y la sumatoria de cada una de las pérdidas. Aquí lo que hay que hacer, pues hay que proponer una velocidad. ¿Ok? Teniendo la velocidad, vamos a calcular Reynolds, y Reynolds, factor de fricción, y a partir de estos datos podemos calcular el valor de A. Pues, ¿por qué hay que proponer todo eso? Porque necesitamos calcular la resistencia al flujo. Y, como se dan cuenta, tenemos casi todos los datos disponibles para calcular la resistencia al flujo. Porque pues es las características físicas, ¿no?, de las tuberías, etcétera, ¿no? Pero no tenemos el factor de fricción. Ahora, para tener el factor de fricción hay que tener Reynolds, y para tener Reynolds, pues hay que tener velocidad. Entonces, por eso, pues hay que proponer una velocidad. Entonces, proponemos una velocidad, calculamos Reynolds, calculamos factor de fricción, y tenemos el valor de A1. Hacemos lo mismo, proponemos la misma velocidad al principio, ¿ok? Y luego obtenemos A2. Hacemos lo mismo, obtenemos A3. Entonces ya con el valor de A1, A2 y A3, pero yo digo A1, pues ya saben, ¿no?, que es la resistencia al flujo, ¿no? Ok, entonces teniendo A1, A2 y A3, entonces podemos tener A total. Y como el gasto está en función de las pérdidas totales que ya tenemos en el problema como datos conocidos, y teniendo ahorita la sumatoria de la resistencia al flujo o la resistencia al flujo total, digamos, en el sistema, entonces podemos estimar el gasto total. Entonces, teniendo el gasto, podemos calcular la resistencia al flujo en cada uno de los tramos, porque ya habíamos visto que las pérdidas ya están en función de la resistencia al flujo y el gasto total. ¿Por qué el gasto total? Entonces, ¿por qué? Pues estamos en un sistema de tuberías en serie, entonces va a ser el mismo gasto en todo el sistema. Sin embargo, lo que va a cambiar es la resistencia al flujo, porque pues cada una de las tuberías tiene sus características propias, entonces deben de tener una resistencia, un valor, perdón, de resistencia al flujo diferentes. Entonces, con el Q total, ya podemos calcular HF1, HF2 y HF3. Ahora, si este valor es igual a 33, pues vamos bien. Pero si no, vamos a tener que cambiar la velocidad. Vamos a tener que cambiar la velocidad hasta que tengamos hasta que obtengamos 33, ¿no?, en la sumatoria de las F y las pérdidas. Ok, ahora, si después de todos esos cálculos, pues ya obtuvimos 33. Bueno, es una buena noticia. Sin embargo, no podemos decir que ya se acaba el problema. ¿Por qué? No, porque pues, estos valores se obtienen en función de una velocidad propuesta, no una velocidad real. Entonces, habrá que calcular las velocidades reales. Y como tenemos el valor del gasto, ¿ok?, y tenemos las características físicas de cada uno de los tramos, hablando del diámetro, entonces con diámetro podemos calcular este área, y teniendo área y gasto, podemos calcular la velocidad. Y ya en este caso vamos a tener velocidades diferentes en cada uno de los tramos. ¿Por qué? Pues si los diámetros son diferentes, vamos a tener área diferente y por lo tanto vamos a tener velocidades diferentes. Entonces, teniendo las velocidades reales, entre comillas, pues ya vamos a otra vez calcular el valor de A y luego tener A total
posteriormente calcular otro gasto y luego otras pérdidas y luego checar si cumple con el dato que tenemos desde el principio, el dato conocido, HFI. Entonces, si es igual, entonces hay que hacer otra iteración para comprobar que se repita el mismo gasto. Y si se repite el mismo gasto y luego cumple con las pérdidas totales, entonces pues ya estamos al otro lado. Es muy sencillo, solamente pues hay que saber cómo proponer, ¿no? Pues nadie va a proponer 10, tampoco 20, pero uno puede empezar 1.5, 2, 2.5 puede ser, ¿no? Y ya con eso, pues hacen todos los cálculos, pues hasta comprobar que la sumatoria o que la repartición de las pérdidas en el sistema es igual a las pérdidas totales o la energía total disponible en el sistema. Bien, entonces, aquí viene 1.5, 1.5. Se selecciona, ¿no? Y luego, pues ya se calcula el A, y luego ya tenemos sumatoria de A o A total. Ya con A total y HF total, ¿ok? Se obtiene el gasto total. Y ya con gasto y la resistencia al flujo de cada una de las tuberías o cada uno de los tramos, se obtiene el valor de HFI en cada uno de los tramos. Hacer la sumatoria, pues sí, igual a 33. Bravo, vamos, 1.5 está bien. Sin embargo, hay que calcular, en este caso, los valores de las velocidades reales. Entonces, con este valor, con el gasto y con el área de cada uno de los tramos, ¿ok? Depende de cada una de las, de cada uno de los diámetros. Entonces, se calculan nuevas velocidades en cada uno de los tramos. Entonces, aquí tenemos 1.69, tenemos 3, tenemos 1.08. Y otra vez, hacer lo mismo hasta llegar al valor de A, A1, A2 y A3. Entonces, se obtiene el valor de A total. Con HF total y A total se calcula el gasto total. Y con el gasto total y la resistencia al flujo de cada uno de los tramos, se calcula otra vez la repartición de las pérdidas y otra vez nos da 33.3. Entonces, vamos a hacer otra iteración a ver si se repite el mismo valor del gasto. Otra vez se calculan las velocidades reales, ¿okay? Con el área de cada uno de las tuberías y con el gasto total. Y se obtuvo velocidad en el tramo 1, tramo 2, en el tramo 3. Se hizo el mismo procedimiento hasta terminar con un gasto de 0.05409, que es prácticamente igual a 0.0540, ¿no? A ver qué dije. Ok, 0.05409, ¿no? Y aquí 0.5404. Entonces es prácticamente lo mismo. Entonces ya con eso uno puede decir que ya estamos al otro lado. Entonces así se resuelve. Si se dan cuenta, es muy, 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 muy sencillo. No hay nada que preocuparse. Solamente pues hay que tener la cabeza bien fría, ¿no? Ya para hacer los cálculos. Porque cualquier error en el cálculo de A o de F o de Reynolds, pues eso les puede complicar la vida, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Ya en 30 minutos ya estamos ya terminando, ¿no? Ya con tuberías en serie. ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. Bueno, la recomendación sería siempre empezar a poner las velocidades iguales. O sea, cuando nosotros las proponemos, ponerlas iguales y ya en la segunda iteración empezarlas a cambiar. Ajá, exactamente.
¿Por qué iguales? Si estamos proponiendo algo, ya sabemos que cada uno de los tramos pues ya tiene, ¿no?, sus características físicas diferentes. Eso sí lo sabemos. Sin embargo, lo que necesitamos saber, bueno, la primera velocidad es una pista, ¿no? Para ver si más o menos estamos cerca de obtener, ¿ok?, el valor de la energía total disponible a partir de las pérdidas en cada uno de los tramos. Entonces, por eso, cuando se cumple, entonces uno dice, ok, ya propusimos velocidad, entonces ahorita, como tenemos el gasto, entonces es importante calcular la velocidad real en cada uno de los tramos, porque la velocidad no puede ser igual en los tramos. Y es una pregunta abierta. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué tenemos velocidades diferentes en cada uno de los tramos? Porque las pérdidas son diferentes. Por los diámetros, ¿no? Exactamente. Por los diámetros reducen la velocidad. Pueden reducir o pueden aumentar también, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Ajá. Porque cuando tenemos un diámetro pequeño, tiene un impacto sobre área, ¿no? Y con un mismo gasto, o con un gasto grande y un área pequeña, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¡Pum! ¿No? Va a aumentar. Algo que hacemos en la práctica, ¿ok? Y todos ustedes lo saben. Si tenemos una manguera, por ejemplo, ¿no? Y vamos a limpiarnos de algo, ¿no? Pero, pues, necesitamos tener una velocidad, o queremos que el agua, ¿no?, salga con una velocidad mayor y también con presión. ¿Qué hacemos normalmente? Ponerle el dedo. Exactamente. Así es. ¿Y qué pasa? Cuando ponemos el dedo, ¿qué pasa? Sale con más velocidad. Exactamente. Es exactamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Bien. Entonces, así se resuelve el tipo de problema de sistemas de tubería en serie. ¿No hay otra pregunta? ¿Todo está claro? Equipo 1. ¿Qué pasó, profe? ¿Todo está bien? Sí, profe. Ok. Equipo 2, ¿todo bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Me imagino que es igual, ¿no? Misma respuesta por equipo 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces vamos a pasar ahorita el sistema